consecuencias del pecado. Pero no solamente, hermanos, ahora, una consecuencia es como un resultado, hermano, es una consecuencia. Ahora dice aquí algunas consecuencias de nuestro pecado, no del pecado del vecino, no del pecado de la esposa, no del pecado de los hijos, no, de nuestro pecado. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables, lo hemos dicho muchas veces, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros errores, por nuestras faltas. La Biblia está clara sobre el asunto, que dice que todos un día, o cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí un día. Entonces iremos delante de Dios a rendir cuentas por nuestro pecado. Ahora, con frecuencia somos testigos presenciales de los grandes estragos que causa el pecado. Tal vez hemos visto cómo personas han destruido sus vidas por la drogadicción, por el alcoholismo, por la infidelidad en los matrimonios, y hemos visto, hermanos, los estragos que causa el pecado. Tal vez hasta nosotros mismos hayamos sido víctimas de algún estrago que causa el pecado. Ahora, cuando nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, nuestro pecado nos dejará tristes y amargas consecuencias. El versículo aquí, hermanos, el texto que hemos leído se refiere a, bueno, el rey David es aquí el ejemplo de lo que queremos hablar en esta hora. Dice el versículo 9, llega el profeta de Dios, llega Natán y comienza a hablar con David, con el rey David. Ahora, hermanos, no era fácil ir a hablar con el rey, hermanos. Imagínense ir a hablar con el rey. Eso no era un asunto sencillo. Pero aún así, este siervo de Dios llamado Natán, hermanos, va y bueno, Dios lo lleva ahí. Y dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ese es, hermanos, la razón de por qué se nos hace tan fácil pecar, hermanos. La razón de por qué se nos hace tan fácil pecar y ofender a Dios es porque tenemos en poco la palabra de Dios. No la tenemos en mucho. No valoramos la palabra. Es más, en ocasiones ni creemos en las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar, hermanos, que Dios nos advierte muchas veces y de muchas maneras acerca del pecado, de lo dañino que es el pecado en nuestras vidas. Pero aún así, hermanos, no creemos esas consecuencias. No, es que realmente a mí no me va a pasar nunca. Es, por ejemplo, alguna señorita que se casa con un hombre inconverso, o algún joven cristiano que se casa con una señorita inconversa. ¿Sabe qué es lo que me han dicho a mí los jóvenes así? Es que yo lo voy a cambiar. Es que yo la voy a cambiar. Y sabe que, hermano, eso no sucede. Yo nunca he visto eso. Aquí en esta iglesia nunca ha pasado, hermano. Esa es una mentira del diablo para arrastrar al joven cristiano, a la señorita cristiana. Y, hermano, al rato ella comienza a venir a la iglesia, sigue viniendo a la iglesia, ¿sí? Trae sus niños a la iglesia. Es más, no bautiza a sus niños, los sigue trayendo a la iglesia. Pero llega un momento en que la presión es tan fuerte que es más fácil quedarse en casa o irse a la fiesta mundana que venir el domingo en la tarde a la iglesia, porque ya fue arrastrado por esta mala decisión que delante de Dios es una abierta desobediencia. No, es que yo lo voy a cambiar. No, eso no sucede, joven. Y tú no vas a ser el primero ni la primera que te vaya bien en una decisión tan mala como casarte con un inconverso o inconversa. Eso no sucede. Así es el pecado.
rápidamente, hermano, ¿cuáles son nada más unas 3, 4 consecuencias del pecado? De mi pecado, de tu pecado, de su pecado, hermano. Primeramente, el pecado, nuestro pecado, nos separa de Dios. Eso es lo primero que hace el pecado. Nos aparta de Dios, hermano. Isaías 59, 1 y 2, vamos a leer nada más 2 versículos aquí en Isaías 59. Y mira lo que dice la Biblia. Miremos, por favor, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades. Hermanos, Dios sigue parado en el mismo lugar de siempre. Dios sigue en la misma posición de siempre. Su mano no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado o se ha tapado su oído para oír. Él sigue igual. Dios sigue siendo igual de misericordioso y Dios quiere seguir bendiciéndonos. Pero hay un impedimento. Dice la Biblia, versículo 2: pero vuestras iniquidades, vuestras maldades han hecho división entre vosotros. Y anoche, los que estuvieron en el culto hogar, la palabra vosotros, ¿qué significa, hermanos? Ustedes. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La primer consecuencia, hermanos, del pecado es que el pecado nos va a separar de Dios. El pecado, hermanos, es como una barrera entre nosotros y Dios. Ahora, míreme acá. El pecado del cual no pidamos perdón. El pecado del cual nos arrepintamos. Hay solamente un pecado que Dios no puede perdonar, hermanos, y es el pecado del cual no nos arrepintamos. Pero si nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar. Dios nos perdona, de hecho, hermano, y se restaura la comunión entre usted y Dios, entre yo y Dios. Pero si no nos arrepentimos, ese pecado nos va a separar de Dios. Mire 1 Samuel 28:5. Vamos a dar un ejemplo en la Biblia. 1 Samuel 28:5. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Primero de Samuel 28:5. ¿Lo tiene? Dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, número 1, ni por sueños. Antes Dios hablaba a través de los sueños, hoy ya no. Hoy tenemos la palabra. Si estoy esperando que Dios me hable por un sueño, nunca le habla a Dios por un sueño. Lea la Biblia. Dios le habla con la Biblia. Luego dice, ni por sueños, ni por Urim, que era una piedra que consultaban, dice, ni por profetas. Completamente Dios, hermanos, cerró su atención hacia Saúl. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¡Qué tremendo! Mire, el pecado así es. El pecado no se conforma con apartarnos poquito de Dios. El pecado, si no le ponemos un alto y no pedimos perdón a Dios y no nos reconciliamos con Dios, el pecado nos va a llevar tan lejos como no queríamos ir. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme. Cuando Saúl miró que Dios le había dado la espalda y que no estaba con él a causa de su pecado, Saúl ahora está avanzando en su pecado y está consultando, ahora buscando a una mujer adivina, a una bruja, como diríamos actualmente.
Dice, y sus criados le respondieron, versículo 7, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Qué tremendo show hace aquí Saúl. Dice, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme subir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, el pecado nos lleva así. Ahora, mire, mismo Saúl, por orden de Dios, había echado de la tierra a los brujos. Y ahora le está viniendo a consultar a una bruja. Bueno, así es el pecado. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Por eso, hermanos, si cometemos alguna falta, no tarde en venir y pedir perdón, hermano. Porque estamos en un cuerpo imperfecto, hermanos, y pecamos, fallamos a Dios. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios el Padre, y ese es Cristo, hermano. Vengamos y pidamos perdón. Saúl, hermanos, mira el pecado hasta dónde lo llevó. Ahora consultar a una hechicera. Vemos otro ejemplo en Sansón, Jueces 16:15, un poco más atrás, hermanos, está Josué y luego sigue Jueces capítulo 16 versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Casi chillando le haber dicho ya Dalila a Sansón esto, con la voz ya quebrada. ¿Cómo dices que te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Qué señora tan metiche, hermano. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, el alma de aquel siervo de Dios llamado Sansón fue reducida a mortal angustia. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón, y ese fue su peor error. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo, es decir, apartado desde el vientre de mi madre. Dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ahí se inventó la estética unisex. Fue el primer corte de pelo pagado. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjense bien lo que se dijo él, lo que se dicen muchos cristianos: yo sé qué ando haciendo, yo sé lo que hago. Lo que dicen los drogadictos: cuando yo quiera dejo la droga. Y todo eso es falso, todo eso es mentira. Sansón dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no contaba con cierto detalle que el pecado le causó. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, así es el pecado. David, Saúl, Sansón. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Pero eso es que a mí eso nunca me va a pasar. Es lo que decimos los cristianos.
Es que sí, sí es cierto aquel porque se apartó, pero si yo me aparto, a mí eso no me va a pasar. Y hermano, garantíceme eso. Usted no me puede ni garantizar la vida para mañana. Mucho menos me puede garantizar que las consecuencias de su pecado no lo van a alcanzar. ¿Me está siguiendo, hermano? El pecado nos separa de Dios, hermano. El pecado nos aparta de Dios, porque lógicamente que Dios es un Dios santo, hermanos, que no tolera el pecado en su presencia. Y si vamos a querer que Dios camine con nosotros, que Dios vaya con nosotros en esta vida, tenemos que vivir para Él, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que dejar a un lado el pecado, tenemos que vivir rectamente, obedeciendo su palabra, tratando de cumplir con lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Y luego nos quejamos y, ay Dios mío, ¿por qué no estás conmigo? Y si pudiéramos escuchar la voz de Dios, nos diría, pues, ¿por qué te has apartado por tu pecado de mí? Número 2, dijimos, nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado nos trae vergüenza y humillación, hermano. Vergüenza y humillación. Eso es lo que el pecado provoca en muchos de nosotros. Vergüenza y humillación. Mire, 2 de Samuel. Regresamos a nuestra lectura original. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. 2 de Samuel 11. No, 12, 11. 12, 11. Estamos ahí. Así ha hecho Jehová. Viene el profeta Natán a David y le dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de tu misma familia, haré levantar el mal sobre ti, para ti. Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hermanos, esto iba a avergonzar a David y a humillar a David. El pecado así es, hermano. El pecado, nuestro pecado nos trae vergüenza y humillación. Lo que batallamos nosotros, óigame bien este pensamiento, hermano. Lo que batallamos nosotros para esconder y no queremos por ninguna razón que nadie lo sepa, Dios se encarga de que tarde o temprano ese pecado salga a la luz. Y lo hace para avergonzarnos, para humillarnos, hermano. Lo que usted y yo guardamos tan oculto, no, esto nadie lo va a saber, esto nadie nos, tarde que temprano Dios lo saca a flote. Mire, 2 de Samuel 16:5. Vaya un poquito más adelante conmigo. 2 de Samuel 16:5. Dice ahí, entonces el rey dijo, 16:5, y vino el rey David hasta Baurim. ¿Está ahí? Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda del rey, lógicamente. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario. ¿Y qué más, hermano? Perverso. Así es como ¿cómo se llama? Simei venía maldiciendo al rey David. Fíjense, hermano, al rey David diciéndole hombre sanguinario. Eso es asesino, que había derramado sangre. Pero no solamente era sanguinario, también era perverso. Perverso. Y seguramente, hermanos, que
se lo decía por el pecado de adulterio de David allá en segundo de Samuel capítulo 11. Hombre perverso. Y luego sigue diciendo ahí el versículo 8. Versículo 8. Jehová te ha dado el pago de todo. Ahora David aquí va huyendo de su hijo Absalón. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, mírate tú, aquí sorprendido en tu maldad, sorprendido en tu maldad. Porque eres hombre sanguinario. Claro que temprano Dios se encarga de sacar nuestro pecado a la luz, hermano. Amén. Ahora miren la actitud de uno de los valientes, David. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero ya como que ya le había dicho sus verdades. Y el rey respondió, mire cómo la tomó David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, ¿es por qué, vano? Porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Wow. Número 3, hermano. Estamos hablando, hermano, algunas consecuencias de nuestro pecado. De nuestro pecado, dije. Amén, hermano. No del pecado de otro, no, del nuestro. Consecuencia número 1: nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Número 2, porque el pecado nos trae vergüenza y humillación delante de Dios y de los demás. Número 3, nuestro pecado, hermanos, hace que este mundo perdido se burle de Dios. Muchas veces nosotros, a consecuencia de nuestro pecado, hemos promovido y hemos promovido, hermanos, que alguien más que ni conoce a nuestro Dios se burle de Dios. Pero eso no termina ahí, porque esa persona, al ver nuestra mala manera de vivir, hermanos, no quiere, al final de cuentas, no quiere nada con Dios. Se dice, hermanos, que una de las razones de por qué los padres perdemos el corazón de los hijos, y cuando los hijos crecen no quieren nada con Dios, es por nuestro pésimo ejemplo como padres cristianos, por nuestra falta de temor a Dios como padres cristianos, por hablar mal de otros hermanos o de la iglesia misma en frente a nuestros hijos. Eso, hermano, hace que el corazón de nuestros hijos se nos vaya de las manos. Y después, cuando nuestros hijos andan mal y viven una vida perversa, queremos corregirlos, y tal vez por respeto no nos digan, como aquí a David le gritaron: hombre sanguinario y perverso. Pero no nos lo dicen, pero lo piensan. Y el resultado es que no quieren nada con Dios. Yo he visto tantos jóvenes llegar a la edad de la adolescencia, de la juventud, cuando nacieron ya sus padres y nacieron, por así decirlo, en la iglesia, aunque realmente nacieron en el hospital. Pero aquí los trajeron pequeñitos, aquí los presentamos y oramos por ellos, y aquí han crecido, y luego crecen y se apartan de Dios. ¿Por qué, pastor? Por nuestro pésimo testimonio como cristianos. Es que el diablo le ganó. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para hacerle contrapeso al diablo? Nosotros deberíamos presentarle pelea al diablo por nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo que lo vas a arrastrar? Pero a veces, hermano, estamos con los brazos cruzados, estamos desarmados, no conocemos ni Biblia, ni venimos fielmente a la iglesia, ni diezmamos, ni ofrendamos, ni nos involucramos, y por eso el diablo, mira, le es fácil arrebatar los regalos que Dios nos dio.
Y nos queda, ay, mi hijo, pues ya se te fue, ya se te perdió. Hermanos, nuestro pecado hace que este mundo perdido se burle de Dios. Y muchas veces nuestros hijos mismos, a causa de nuestra maldad, no quieren nada con Dios. Mire 2 de Samuel 12:14. Estamos en Samuel. Ahora, gracias a Dios, hermano, y no podemos decir que nuestra habilidad lo ha hecho, pero gracias a Dios por usted, que Dios le ha dado la bendición de mantener sus hijos en la iglesia. Qué bendición. 2 de Samuel 12:14. Porque de cierto, no, perdón, estoy en el 13, estoy en el 14, hermano. 12:14, 2 de Samuel. Mas por cuanto con este asunto estamos hablando que nuestro pecado hace que este mundo perdido blasfeme el nombre de Dios, se burle de Dios. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué está diciendo Natán a David cuando le dice con este asunto? Bueno, el asunto se refería al pecado de adulterio que David comete con Betsabé, esposa de Urías Eteo. Dice, con ese asuntito con esa movida chueca en la que te metiste ahí, dice, con Betsabé y ese asunto, dice, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios, maldigan el nombre de Dios, no quieran nada con Dios. Y el enemigo, hermano, el enemigo es burlista. El enemigo, mire, aún nosotros hemos oído de gente, de cristianos, hermano, usted se equivoca en algo y luego lo apunta con el dedo. Pues no, que eres hermano, pues no, que tú y que tu iglesia, que no sé qué, pues no, que tú lees la Biblia, pues no, que tú mero. Y comienzan o las indirectas, o los sarcasmos, o las burlas, o a veces en nuestra misma cara. Y hermanos, la consecuencia de eso es que muchas veces gente no quiere nada con Dios. El nombre de Dios es blasfemado. Y le digo algo, nosotros no estamos aquí para que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra culpa. Estamos aquí para traer honra y gloria al nombre de Dios, hermano. No burla, sino honra y gloria al nombre de Dios. Que cuando alguien, hermano, que tiene contacto con nosotros con esa persona, ve nuestra vida, ve nuestro ejemplo, que él quiera a nuestro Dios, quiera servir a Dios, quiera conocer a nuestro Dios. Ese es el verdadero propósito y el trabajo que un cristiano debe hacer en este mundo. Si no tenemos el valor y no somos tan obedientes para tomar un montón de folletos y tocar una puerta y abrir la Biblia y hablar de Cristo, al menos demos buen testimonio. ¿Me está siguiendo, hermano? Es lo mínimo que podemos hacer por la causa de Cristo. Que cuando alguien nos vea, no batalle para saber que somos hijos de Dios. Amén. Y eso va desde tu forma de vestir, desde su forma de vestir, hermana, desde su forma de vestir, hermano, hasta su forma de hablar, su forma de comportarse, su corte de pelo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermano. Hasta tu forma de caminar, joven, señorita. Que nadie batalle en saber que nosotros somos cristianos. Amén. Que a nadie le cuesta. Oye, ¿esa señorita será cristiana o no será cristiana? ¿Esa señora será cristiana o no será? ¿O será Cristina? ¿No viene la hermana Cristina hoy, hermano? ¿Será cristiana o no será cristiana? Yo veo que ese señor, mira, ¿será cristiano o no será cristiano?
Bueno, que la gente no le quede la menor duda de que usted es un hijo de Dios. Y le repito, eso incluye todo, desde nuestra forma de vestir, forma de comportarnos, forma de caminar, forma de corte de pelo. Hermanos, involucra completamente todo. Ahora ustedes dicen, a mí no me importa que la gente... Hay cristianos, hermanos, que dicen que no les importa lo que la demás gente opine de ellos, que ellos no están aquí para darle gusto a la gente. ¿Sabe qué, hermano? Esa es una excusa bien barata para seguir en tu pecado. Nada más. Porque realmente sí, y debería de importarnos, y si somos cristianos y queremos obedecer a Dios, debería de importarnos lo que los demás opinen de nosotros. Mira lo que dice la Biblia, porque, hermano, esto es tremendo. San Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabes qué? ¿Por qué la sal? ¿Y por qué Cristo nos compara con la sal? Porque la sal hace la diferencia. Es muy conocido cuando un alimento tiene sal o no tiene sal o se pasó de sal. Y luego le dice el esposo a la esposa: como que esos frijoles se te estaban pasando poquito de sal. Esa frase, poquito de sal, significa están amargosos, casi ni me los puedo comer. Pero no queremos ofender. Se te andaba pasando poquito de sal, mi amor. O esos frijoles no tienen, se te olvidó ponerle sal. Sí. Mire, es muy conocido cuando un alimento tiene sal o no tiene sal. La sal hace la diferencia en los alimentos, hermano. El cristiano en el mundo está para hacer la diferencia, no para verse, no para disfrazarse. Bueno, Cristo nos ha salvado completamente y Cristo está en contra de los cristianos camaleones, hermano. Usted no debe quererse parecer a Ricky Martin, ni a Tatiana, hermana, menos a Paquita, la del bar. No, es que yo soy fan de Carmen Salinas, por ahí dirá. No deje eso por la paz. A punto y aparte. Usted debe quererse parecer más con Cristo. Amén. Pero luego versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén, hermano. Vosotros sois la luz del mundo. Y otra vez, la luz hace la diferencia. Hermano, si en esta noche apagáramos todos los focos aquí, hermano. Hermano Ulises, apágueme los focos, por favor. Apágueme todos los focos. Y voy a apagar estos de aquí. ¿Se ve diferente o no se ve diferente? Préndalos, por favor, no se chiflen, hermano. Se ve muy diferente, hermanos. No nos podemos ni ver cada uno de nosotros, menos los que están más prietitos. Hermanos, de esa manera que brille nuestra luz delante de la gente que no conoce de Dios, hermano. Amén, hermano. Debe de importarnos, porque aquí estamos para hacer luz a las almas perdidas, hermano. Es el propósito. Cristo nos salvó, amén, para que, óigame bien, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo podemos anunciar? Les repito, si no tenemos el suficiente valor y la destreza y la habilidad para agarrar folletos, ir a tocar puertas y cantar almas para Cristo, al menos demos un buen testimonio. Que la gente no batalle para saber que eres cristiana, joven, señorita, en la escuela, en el mercado, donde tú te paras todos los días. Que nadie se quede con la duda de que tú vas a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, pero más que todo, que tú eres obediente a Dios. Eso es lo que cuenta realmente. Mira, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, lo que dice ahí la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes
Creo que también esto aplica a las solteras. No tienes que ser viuda, aunque también aplica a las viudas jóvenes. Quiero pues, si le quitamos la palabra viudas y le ponemos jóvenes, nada más. Quiero pues que las jóvenes se casen. Esa es la voluntad. No es que vivas en unión libre. Yo no sé por qué estás saliendo estos temas esta noche, pero la voluntad es que te cases. Hermanos, hermanas, si alguien aquí está viviendo en unión libre, usted está en adulterio. Mañana debe de ir a un juzgado de registro civil y casarse. Se fueron los amenes, hermano. Hermanos, padres de familia, nunca permitan y aconsejen a sus hijos, a sus hijas, que vivan en unión libre. Yo he encontrado muchos padres bien alcahuetes y faltos de entendimiento, faltos de cerebro, que dicen, así, no hombre, nomás rejúntate, para que si al rato no te llevas bien, pues lo dejas o la dejas y te buscas otro. Eso se llama falta de cerebro. ¿No le ha amanecido a usted? La voluntad de Dios es que se casen los muchachos, las muchachas. Luego también, bueno, si Dios les da el privilegio, que críen hijos. Bueno, número 3, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Nada, que el enemigo no pueda decir nada de nosotros. ¿Me está siguiendo, hermano? Nuestro pecado hace que este mundo perdido se burle de Dios. Se burlaron los enemigos de David, se burlan nuestros enemigos también. Cuando cometemos un error, cuando hacemos algo, por eso, hermano, en la menor medida de lo posible, hermano, viva bien para Dios. Vivamos bien para Dios, hermano. No seamos ocasión de que el enemigo se burle de nosotros y de nuestro Dios. Pero número 4, déjenme terminar aquí, hermano, ya, esto es lo último. Miren, nuestro pecado lastima a nuestros seres más queridos. Estamos hablando, hermanos, de algunas consecuencias de nuestro pecado. Número 1, nuestro pecado nos separa de Dios. Número 2, nuestro pecado nos trae vergüenza y humillación. Número 3, nuestro pecado hace que este mundo perdido se burle de Dios, blasfeme el nombre de Dios. Y número 4, nuestro pecado lastima a nuestros seres más queridos. Miren lo que dice 2 de Samuel 13:32. Vamos allá atrás otra vez. 2 de Samuel 13:32. Segundo de Samuel 13:32. ¿Lo tiene? Amén. Dice: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Fíjense hasta dónde va el pecado de David, hermano, consecuencias del pecado. Ahora, miren, Absalón, un hijo de David, comienza a perseguirlo. Pero aquí a Absalón también ha decidido matar a su hermano Amnón, porque a Amnón, otro hijo de David y hermano de Absalón, forzó o violó a Tamar, su propia hermana. Eso es tremendo, hermano. Nuestro pecado, hermano, lastima a nuestros seres más queridos, hermano. Y aquí están ahora los hijos de David metiéndose, hermano, en pecado de adulterio, en pecado de asesinato, hermano, y en pecado de sublevación, porque Absalón, hermano, se levantó contra su propio padre para arrebatarle el reino. Versículo 33.
Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque Amnón ha sido muerto. Nada más Amnón ha sido muerto. Pecado de asesinato, hermano. Su propio hermano lo mató. Dice, y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas al lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. ¿Por qué? Porque Absalón mató a Amnón. Más, verso 37, más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Mire, hermano, sinceramente, yo creo que si David hubiera sabido que su pecado con Betsabé iba a traer tantas desgracias y tantas consecuencias perjudiciales y tantas lágrimas derramadas, David se hubiera detenido. El problema es, hermano, que muchas veces no pensamos en las consecuencias de lo que hacemos mal. Ahora, miren, seamos sinceros. Tal vez David no lo sabía, pero usted y yo lo hemos leído esta noche. El pecado trae grandes y trágicas consecuencias, hermano, y nos lleva tan lejos como no queríamos ir. Y el pecado nos hace derramar lágrimas que no estábamos dispuestos a derramar, hermano. Y el pecado nos causa tanto dolor que no estábamos listos para sufrir. Así es el pecado, hermano. Así llevó a David, hermanos, y así llevará a cada uno de los que le demos lugar en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer, hermano? La solución está en nuestras manos. Simplemente, hermanos, digamos no al pecado. No al pecado. Porque usted le abre la puerta al pecado, hermano. Mire, el pecado es como una presa, hermano. Cuando se rompe una presa, hermano. Por eso normalmente hacen compuertas en las presas para controlar el agua, con compuertas de hierro gruesas y metidas entre el concreto, hermanos. Y ahí tienen hay unas compuertas que tienen un volante, hermanos, para abrirle tanto así y por ahí dejar liberar el agua cuando la presa se llena, para que la presa misma no se rompa por la fuerza del agua y se cause una destrucción y una pérdida. Tengamos cuidado, hermano, con el pecado. El pecado, hermano, si el pecado nos arrastra, hermano, va a ocasionar en nosotros, hermanos, grandes tragedias en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. Tenga cuidado con el pecado. No juegue con el pecado, hermano. Si usted, hermano, juega con el pecado, es como si usted tomara una víbora cascabel por la cola. No, a mí no me hace nada. Una triste víborita de 2 metros, ¿qué me va a hacer? Y usted anda ahí jugando, la trae de mascota. Esa víbora está venenosa. Tiene 2 colmillos, así, bueno, bien afilados. Y una bolsa de veneno debajo de cada colmillo. Los colmillos están huecos, hermano, como una aguja. Y el día menos pensado nos va a matar. Así es el pecado, hermano. Tengamos cuidado con eso. Que Dios nos ayude, hermanos, a no sufrir los resultados de nuestro pecado. Pero tenemos que apartarnos de él. Tenemos que detenernos antes de
antes de. Le repito, si David hubiera sabido todo lo que su pecadito le iba a ocasionar, creo que se hubiera detenido. No se detuvo a tiempo. Que Dios nos ayude para que nosotros estemos a tiempo todavía. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias esta noche por ser bueno con nosotros.